Doctor Jorge Gómez, electrofisiólogo del Instituto Nacional de Cardiología, Día Mundial contra la Trombosis, el 13 de octubre, el día de mañana. Es muy importante pues ver las causas de los síntomas, los tratamientos, los factores de riesgo de la trombosis. ¿Nos podrías, por favor, explicar una trombosis qué es? Buenos días, Fernanda. Gracias por la invitación. Una trombosis generalmente es un evento agudo que se acompaña de diversos síntomas y que van a variar dependiendo de la zona afectada. Hay muchos factores de riesgo para formación de trombos en las piernas, pero también hay trombos formados en el sistema arterial, sobre todo en el corazón, que se pueden desprender al cerebro y causar embolia cerebral. Cuando se forman en las piernas, lo más frecuente es que causen tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar suena horrible, doctor. Suena a que todo se queda duro, como que ya no se mueve, que ya los tejidos blandos son duros, que trombo, pues, o que viene un coágulo. A ver, ¿cómo podrías explicar lo que está pasando en el cuerpo de alguien que le viene esto que estás diciendo? No solo suena horrible, es horrible porque es algo que puede afectar a gente joven. Los factores de riesgo principales es la presencia de varices en las piernas, también la presencia de cirugías que requieren una recuperación prolongada, como las cirugías de ortopedia, también la necesidad de quimioterapia, pacientes con cáncer o incluso gente joven, embarazadas o mujeres que toman medicamentos tipo hormonales, sobre todo todos aquellos medicamentos enfocados a la anticoncepción. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la sangre se vuelve más coagulable, por decirlo así. Un coágulo es aquel que nosotros vemos cuando nos realizamos una pequeña cortada, y eso evita que la sangre continúe, pero cuando se forma un coágulo dentro de la circulación, esto obviamente tapa la circulación. De inicio, los síntomas serán locales. Va a haber incremento de volumen en las piernas, van a doler las piernas, y cuando este coágulo se desprende y viaja, el sitio final a donde se va a atorar o a detener son los pulmones. ¿Qué pasa cuando llega a los pulmones? Evita que una buena cantidad del pulmón funcione porque se tapa la circulación pulmonar y eso impide que la sangre se esté oxigenando lo suficiente y acaba siendo un problema muy grave que puede desencadenar la muerte. ¿Qué tan grave es este problema en cuanto a la incidencia? Es tan grave que te puedo decir que entre 100 a 300,000 casos se dan en Estados Unidos tan solo, y es más que lo que se presenta en muertes de cáncer de mama, de cáncer de próstata o de SIDA. Eso es la gravedad del problema, y es por eso que estamos tan enfocados ahora y estamos formando una sociedad mexicana de trombosis y hemostasia en la que estamos invitando a diferentes especialistas para que se unan. ¿Por qué diferentes especialistas? Porque la trombosis se relaciona a muchas áreas. En la ortopedia, a una cirugía de ortopedia; en la oncología, al tratamiento del cáncer; en la ginecobstetricia, al manejo de anticonceptivos, al embarazo; en la cirugía general, a cirugías que requieren una recuperación más prolongada; en hematología por problemas de la sangre. Los cardiólogos lo vemos también porque existen otros problemas donde se forman coágulos, que te platicaré más adelante en qué consiste, y que se van a la cabeza. Igual neurólogos se están integrando, químicos farmacobiólogos, de tal forma que logremos entender más este proceso, esta patología, y logremos ayudar mejor a la población general. La alimentación importa, el sedentarismo importa el alcohol, el cigarro. Es un asunto multifactorial, es hereditario. ¿Cómo podemos saber más sobre esto? Importan muchos factores, justamente como lo dices, es multifactorial, no necesariamente hereditario, pero hay muchas formas de investigar o de prevenir la trombosis. Una buena alimentación y ejercicio son la base de prevenir prácticamente cualquier enfermedad cardiovascular. Pero cuando ya tenemos riesgos, cuando la persona es obesa, hipertensa, diabética, entonces podemos decir que tiene mayor riesgo de trombosis. Igual, si te vas a someter a una cirugía,
que puede ser una cirugía estética incluso, donde se puede desprender grasa o un coágulo en la sangre y causarte complicaciones graves, necesitas preguntarle a tu médico qué riesgo tengo de trombosis y qué debo hacer para prevenir mi trombosis. Estás en todo tu derecho de preguntar y de prevenir una complicación grave. Entonces, la base es siempre la alimentación y el ejercicio, pero la prevención desde una revisión general es muy importante. Cuando alguien tiene insuficiencia venosa y se va a someter a una cirugía, es probable que requiera medidas como el uso de medidas compresivas y también medidas como anticoagulantes que eviten que se formen este tipo de trombos en las piernas. También es importante prevenirse cuando vas a viajar. Si se va a realizar un viaje prolongado, necesitas usar medias de compresión o calcetines de compresión, caminar y evitar estar por un tiempo prolongado sentado. Y también hay ejercicios específicos para mover las piernas y mejorar la circulación, como punta talón todo el tiempo. Y esto mejora y disminuye el riesgo de formar trombos en el viaje. Lo peor que te puede pasar es que vas a un viaje de placer y llegas con una trombosis. No, bueno, imagínate. Doctor, la toma de aspirina para diluir la sangre. Quienes viajamos mucho, hay una sensación espantosa en las piernas, de un hormigueo, de mucha retención de líquidos y de, pues esto, un hinchazón que los zapatos ni siquiera te entran. Y se recomienda mucho tomar una aspirina antes de volar. ¿Tú lo recomiendas también? Sí, es una buena medida. No te previene al 100% la aspirina. Cuando tienes un riesgo mayor se requiere un anticoagulante. Tenemos en el mercado muchos anticoagulantes hoy en día, nuevos y anticoagulantes clásicos que requieren prescripción médica y que requieren una valoración. Pero cuando la persona tiene los síntomas que tú mencionas, donde se edematizan las piernas, arden, es un aviso de que hay que ir con un angiólogo que nos revise, ver si tienes unas varices que requieran un tratamiento quirúrgico o requieran solo medidas generales como medidas compresivas. También en los viajes se suele consumir demasiada sal. Son alimentos procesados, te dan refrescos y vas acumulando sal y eso retiene líquidos y eso empeora la circulación venosa. Entonces evita consumir alimentos muy salados durante los viajes. Claro. Esa es clave para que te protejas. Pero lo principal es, si tú crees que tienes insuficiencia venosa, ve a un médico que te revise. Medicamentos en general que uno consume, esos también pueden ayudar a que quizá la sangre sea más espesa, a que quizá te puedan llevar a esta trombosis. ¿Algún tipo de medicamento antidepresivo para bajar de peso? Pues es que luego la gente toma quién sabe qué tanta cosa, doctor. Sí, básicamente lo que más se ha identificado son medicamentos como los hormonales para anticonceptivos orales y medicamentos contra el cáncer. Son los que más se relacionan con la presencia de trombosis. Pero también te quiero hablar de otra trombosis. Esta trombosis es la que se origina en las piernas, la que se origina en el sistema venoso y que se va a los pulmones. Hay otra que me preocupa mucho, que es la que te puede causar una secuela de por vida o incluso la muerte, que es la trombosis cerebral o el embolismo cerebral. ¿Eso qué es? Ese es un coágulo que se forma habitualmente cuando el corazón presenta una arritmia o el corazón está crecido o tiene una válvula enferma. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, es la que más frecuentemente se relaciona a la presencia de trombos en el corazón. Esta arritmia comienza a tener un pico de frecuencia en la población a partir de los 60 años y después de los 75 años hasta 1 de cada 10 tiene fibrilación auricular. En el anciano es mucho más frecuente la fibrilación auricular y es mucho más el riesgo de formar coágulos dentro del corazón que se van al cerebro. ¿Qué hacer para detectar si tengo o no tengo fibrilación auricular? Es muy fácil. Simplemente checa tu pulso. Si tu pulso no va regular, si tu pulso es más rápido y es irregular, es probable que tengas fibrilación. Necesitas ir a un médico, pedirle que revise tu pulso, que te haga un electrocardiograma, y si el médico te dice sí tienes fibrilación auricular, entonces eres alguien que requiere anticoagulación, porque el riesgo de formar un coágulo que se vaya a la cabeza es del 10% en este grupo de pacientes. Y una vez que se va a la cabeza, obviamente
todos conocemos a alguien que ha tenido una embolia cerebral y sabemos de qué se trata. Tus datos, doctor Jorge Gómez, por favor, si eres tan amable. Jorge Rafael Gómez Flores, cardiólogo y electrofisiólogo del Instituto Nacional de Cardiología, con consultorio en Médica Sur. ¿Algo más? Ay, eres adorado. Gracias, mi querido doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? No, gracias a ti. Gracias,